buenos días para todos y todas. Reciban un cordial saludo en nombre de la Asociación Centros Cívicas, la Fundación DESC, el Instituto Nacional Demócrata y, por supuesto, los ciclos CAP. Gracias por acompañarnos en la 11ª sesión de capacitación del CAP sobre democracia en Guatemala. Esta mañana nos acompaña Mónica Mazariegos. Ella es docente universitaria e investigadora y vamos a abordar el tema Guatemala, la democracia en disputa. Mónica es doctora en Derechos Humanos y Filosofía del Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente coordina el Departamento de Investigaciones Jurídicas y Políticas del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociohumanísticas de la Universidad Rafael Landívar, donde además es profesora del curso Enfoque de Género y Derechos Humanos. Mónica, muy buenos días, bienvenida a los ciclos CAP y muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad de acompañarnos. Muchas gracias, Marielos. Muy buenos días a todas y a todos. Me encanta estar aquí con ustedes. Les cuento, tengo pues esta tarea, digamos, y este reto de conversar con ustedes esta mañana sobre la disputa por la democracia o la idea de la democracia en disputa en un país como Guatemala. Voy a dividir esta presentación en 3 partes. La primera parte, quizás un poco reflexionar sobre la idea de la democracia, ¿no? Esa palabrita tan polisémica, ¿verdad? Que para cada quien puede tener un significado distinto. Es una reflexión más general. Luego, la segunda parte es situar esta entrada de esa palabra, ¿verdad? De la democracia desde el final del siglo XX a nuestro país, cómo entra, cómo es que se va acomodando. En tercer lugar, ciertas tensiones y ciertos momentos que nos permiten precisamente hablar de disputa, ¿verdad? Por esta palabra, por esta categoría, por este ideal en Guatemala. Y la democracia en disputa, esta foto yo la escogí porque me parece que representa, digamos, esa lucha histórica, ¿verdad? Hay una mujer que además es indígena, tomando la palabra, ¿verdad? En la última época de manifestaciones por la defensa de la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces, la idea que yo quiero traer es que la democracia, y esto es un poco la columna vertebral, esta idea del término polisémico es la columna vertebral de mi presentación hoy, precisamente porque el disenso o la discrepancia que tengamos sobre esa idea de la democracia es esencial a la propia democracia, ¿verdad? O sea, la idea precisamente del debate democrático implica el acomodamiento de distintas posiciones respecto de un ideal, respecto de un anhelo político en este caso, ¿verdad? Pero de cualquier otro también en una sociedad. Entonces, la idea de mi presentación también es sostener que el conflicto, la crisis son elementos centrales a la sociedad y por lo tanto el consenso es muchas veces imposible, simplemente, ¿verdad? Y entonces nos toca pensar la idea de la democracia a partir justo del conflicto que es, o de esa dialéctica, ¿verdad? De social con la que convivimos, sobre todo en un país como el nuestro, ¿verdad? Lleno de tantas brechas de desigualdad, de patriarcado, de racismo, de colonialidad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también sostener que el disenso, sin embargo, es un asunto empírico, porque esto nosotros lo podemos aquí debatir, incluso se puede teorizar en las clases, pero realmente la democracia ha tenido pretensiones de ser un concepto universal, ¿verdad? Alrededor del mundo, por lo menos a partir de una llamada tercera ola, que es, hay un teórico, Samuel Huntington, que habla de esta tercera ola que comienza, digamos, con la revolución de los claveles en Portugal en 1974 y que sería el punto de partida para toda esta ola de democratizaciones en el mundo, de la cual es parte también la transición a la democracia en América Latina. Sabemos que en América Latina pues esto tiene lugar en los años 80, ¿verdad? Un poco en esa década previa a la caída del muro, ¿verdad? Y previa al cambio de sistema de modelo económico o de modelo civilizatorio, según como lo veamos, ¿verdad? Y es en esa época en donde Guatemala también entra, pero el disenso como tal, en principio, debería ser parte, ¿verdad?, de toda esta
reflexión que tengamos en esta mañana. Voy a aportar tal vez 4 ideas muy generales sobre la democracia, que son más bien categorías que están ahí en el debate, ¿verdad? De la ciencia política, principalmente, que es la que más se dedica al estudio de la democracia, aunque la democracia debería tener un estudio más bien interdisciplinario, ¿verdad? Para poder nutrirse de otras miradas. Pero bueno, digamos que muy básicamente la ciencia política empírica, sobre todo Schumpeter desde los años 60 hablaba, desde los años 40 hablaba de un concepto muy elemental, ¿verdad? De un método electoral que permite elegir el gobierno de entre élites políticas que se encuentran en competencia. Esto es súper básico, ¿verdad? Pero luego la democracia liberal, que sería básicamente el modelo que terminó, digamos, convirtiéndose en predominante en la mayoría de lugares, o por lo menos el que tiene la pretensión de ser universal, sostendría que además de elecciones libres y justas, haya vigencia de normas que protegen la libertad individual de potenciales abusos del gobierno, de la mayoría, y que obliguen al gobierno a responder ante el pueblo, ¿verdad? Estas son ideas que ya vienen así desde los clásicos, ¿verdad? John Locke, en su obra, digamos, en sus reflexiones sobre el sistema político, James Madison, ¿verdad? Que es uno de los autores de la Constitución de los Estados Unidos cuando ellos se independizan de los ingleses, o John Stuart Mill, que es uno de los clásicos también de las revoluciones de finales del siglo XVIII, sostendrían esta idea, ¿no? La democracia no solo son elecciones, sino también debe haber normas que protejan a las personas frente a los abusos del poder, ¿no? Y pues también todos ellos son representantes de la idea de la representación, ¿verdad? De las elecciones o del ejercicio democrático a través de representantes derivados, ¿no? De elecciones o de nombramientos democráticos a través de elecciones libres. Luego, ¿cómo sabemos? Bueno, en Guatemala esto aplicaría, ¿verdad? Desde la Constitución, bueno, en la fase más reciente, desde la Constitución del 86, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Luego, la democracia participativa, como sabemos, ha sido una corriente crítica, ¿verdad? Del liberalismo, de esta idea, concepción más liberal de la democracia que confiere a la ciudadanía un lugar o un rol bastante pasivo, digamos, ¿no? Esta crítica de la democracia participativa propondría la consulta y la participación ciudadana, es decir, más del pueblo, una participación más ampliada, más allá de las élites o de las clases dominantes, no solo en la toma de decisiones públicas, sino también de las decisiones privadas, ¿verdad? Aquí pues hay representantes como Macpherson en 1977 o la famosa feminista Carol Pateman, ¿verdad? Que introduce toda la idea de la participación también de las mujeres o de la igualdad de género en la democracia participativa, ¿no? Y finalmente también hay una idea como más, entre comillas, progresista que vendría también del pensamiento liberal. Esto no implica que haya una ruptura epistémica con relación a la idea de democracia, y es la de la deliberación, que se basa en una ética de los procesos comunicativos que orientaría el debate para la generación de acuerdos colectivos, ¿verdad? Acerca de acciones que son necesarias para alcanzar el bien común, el bien público. Y aquí pues Jürgen Habermas y John Rawls son como los principales representantes, y estas corrientes todas han tenido sus críticas, digamos, ¿no? Sobre todo la democracia deliberativa, que es como de alguna manera la que en este momento forma, digamos, el corazón de la idea de la democracia en la Unión Europea. Tendría esta crítica, ¿verdad? De ser una idea pues de raigambre eurocéntrica, de ser liberal, ¿verdad? Que no necesariamente se acomoda a las realidades latinoamericanas y de otros lugares del mundo, en donde el conflicto o la crisis es un elemento mucho más evidente, mucho más permanente, porque la democracia deliberativa se basa en el consenso casi que como punto de partida, ¿verdad? En la posibilidad del consenso. Y eso no necesariamente es posible en todos lados, ¿no? Para ir arrancando entonces hacia la segunda parte, pues la democracia en Guatemala se basaría en este modelo liberal, ¿verdad? Con muchas tensiones, precisamente porque no es un modelo pluralista. La idea de la democracia liberal, pues de alguna forma cumple con esta noción de trasplante, como se le llama muchas veces en la teoría política o en la teoría del derecho, ¿verdad? Cuando uno hace copy-paste, ¿verdad? De las leyes, de las políticas o de las instituciones, sin mayor adecuación, sin mayor reflexión crítica y sin mayor
análisis del contexto en donde estas instituciones son implementadas, ¿verdad? Bueno, en un país indígena ya sabemos, ¿verdad? Los dilemas, sobre todo de carácter político, muchas veces de carácter epistemológico, incluso porque hay la democracia misma, no sabemos ni si es una idea, ¿verdad? Compartida por igual o con el mismo significado para todos, y más bien yo me atrevería a sostener que eso no es así, ¿verdad? Y pensando en esta última movilización en defensa de la democracia, pues todavía sería más interesante, ¿verdad?, profundizar en qué es lo que cada quien entendía en aquel momento y qué seguimos entendiendo, ¿no?, sobre esta idea. Y bueno, en Guatemala pues también prevalece este enfoque neoinstitucionalista, que es una corriente también de la teoría política que se reactiva en los años 80, había nacido a inicios del siglo XX, pero durante el tiempo de la Guerra Fría se había quedado de alguna forma sin tanto protagonismo, sin tanta discusión. Y esta corriente que resurge en los años 80, justo con esta tercera ola de democratización, se enfoca en las instituciones, ¿verdad? Y es aquella corriente que sostendría que la democracia se trata de las instituciones, del buen funcionamiento de las instituciones como mecanismos, digamos, ¿no?, para la realización del bien común. El problema de este enfoque, como lo sabemos también en un país como Guatemala, es que en cuanto las instituciones colapsan o no cristalizan o son demasiado frágiles o débiles, no hay democracia. Entonces, el problema que tiene el institucionalismo y el neoinstitucionalismo en el siglo XX, finales del siglo XX y XXI y principios del XXI, es que se enfoca en las instituciones y no necesariamente en las relaciones, ¿verdad? Todo el debate se centra siempre en las reformas. Y pues como ustedes saben, en Guatemala eso ha sido desde la transición a la democracia casi siempre el debate, ¿no? La reforma de esta ley, la reforma de esta otra, la creación de una política, la reforma de la Constitución, pero poco ha habido realmente de un enfoque hacia una transformación más cultural, digamos, ¿no? Entendiendo la transición en ese sentido. Tenemos muchas normas democráticas, mucho diseño institucional, pero poco cambio cultural y digamos, seguimos de alguna manera conviviendo muchas veces como si estuviéramos en medio de un estado policía, y de eso todo lo dice la cooptación del poder judicial en este momento y la persecución de, entre comillas, quienes se considera enemigo interno, ¿no? Yo voy a entrar también a eso. Entonces, en Guatemala, al fin del siglo XX, nos trae una idea de transición que apareja un doble sentido, ¿no? Esta famosa foto de Daniel Hernández me parece que sigue siendo vigente, digamos, en esa representación, digamos, de los desafíos, ¿verdad? Que tiene una idea como la democracia o que puede tener una idea como la paz en un país como el nuestro. En 1985, entonces, digamos, entre comillas, arrancaría la idea de la transición a la democracia en Guatemala. En Centroamérica fue más o menos en esa misma, no más o menos, fue en esa misma década. En el Cono Sur, en América Latina en general, hubo esas mismas reformas que buscaban, por un lado, afianzar la separación de poderes, ¿verdad? Garantizar las elecciones democráticas y libres. Hubo reformas constitucionales para eso. Reconocer cartas de derechos humanos amplias, lo más amplias posibles para esa época, y crear garantías de funcionamiento y de cumplimiento, ¿verdad?, de estos derechos. En el caso nuestro, por ejemplo, la PDH, la Corte de Constitucionalidad, eran instituciones que no existían y a partir de esta constitución se crean, por ejemplo, ¿no? La ley electoral y de partidos políticos, varias leyes que tienen un rango constitucional que buscaban el fortalecimiento de esta idea de la democracia, como les digo, en ese entendimiento liberal, ¿verdad?, de tener elecciones libres y justas, pero también normas que garantizaran los derechos, ¿no? Como sabemos muy bien, ahí todavía hay una deuda tremenda en términos de pluralismo, ¿verdad?, o de debates más pluralistas sobre ese entendimiento de democracia y mucho más sobre los derechos, ¿verdad? O sea, la Constitución de Guatemala, que no ha tenido reformas en esa parte desde entonces hasta hoy, es, dicho sea de paso, la más atrasada en cuanto al reconocimiento de derechos hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas, hacia los colectivos de la diversidad sexual, ¿verdad? Es una constitución completamente, digamos, ortodoxa o bastante atrasada en ese sentido, ¿no? Muy conservadora. Ha habido
procesos de reforma en un montón de otros lugares, incluso con porcentajes de población indígena menores al de Guatemala. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría arrancar también esta parte con esa reflexión, ¿verdad? O sea, la transición a la democracia se da con ese hándicap, digamos, ¿no? De origen. Y bueno, luego los acuerdos de paz en 1996 tendrían esa misión o ese propósito de reforzar, de complementar todo aquello que en la Constitución no se pudo discutir, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la tierra, por ejemplo, el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, el propósito de la anticorrupción era uno de los elementos importantes, la desarticulación de los IACs, etcétera, ¿no? Que todo eso, como bien sabemos, se quedó en el papel y no logró tampoco llegar a ser parte de una reforma constitucional que fortaleciera los contenidos de 1985, tal como los acuerdos se lo propusieron, ¿no? Todo se volvió como ya conocemos la historia, no voy a profundizar en esto, pero todo se volvió, digamos, como más bien un proceso instrumental, ¿verdad? Para otros fines. Y bueno, lo que ha sucedido también en muchos otros países se dio en Guatemala, ¿no? Aquí detengámonos un momento a pensar, es lo que yo propondría. ¿Qué implica comenzar la transición a la democracia en medio de una guerra? Imagínense eso, ¿verdad? O sea, solo una transición a la democracia después de una dictadura es un reto tremendísimo. Imaginémonos en el marco de una guerra lo que eso supone para entender por qué en Guatemala ha sido tan complejo, digamos, ¿no? Este proceso de transitar. La Corte Interamericana por ahí, en la sentencia del Mozote, que es una masacre que ocurrió en El Salvador, hace una reflexión bien interesante sobre cómo es diferente para ellos también el reto grande que tienen de juzgar violaciones graves a los derechos humanos en un contexto de guerra, en contraste de hacerlo a una situación de dictadura, ¿verdad? Como ocurrió en los países del Cono Sur. Y ahí hacen digamos, todo entre líneas, todo lo que nos dicen tiene que ver precisamente con la transición a la democracia también, ¿verdad? O sea, en términos de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición, ¿verdad? El desafío para Guatemala de transitar a la democracia era mucho mayor, ¿verdad? Y sobre todo por el horror que alcanzaron las violaciones, el nivel de horror que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos tristemente en nuestro país, ¿no? Entonces ahí también propongo preguntarnos si es posible pensar la democracia sin pensar en ese dolor social producido por las inmensas consecuencias de una guerra que alcanzó los horrores máximos, ¿verdad? Somos un caso nosotros de estudio a nivel internacional precisamente por el tema de la no repetición que supuestamente el Concierto de Naciones se había propuesto en el final de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y nosotros en plenos años 80 en medio, digamos, de este desastre y de estas violaciones graves, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes han pasado un poco por este debate, pero me gustaría hacer el vínculo precisamente a lo que han estado analizando sobre captura y cooptación del Estado, ¿verdad? Porque me parece que es bien importante preguntarnos si la democracia es posible cuando el Estado de Derecho y la cooptación constituyen dos caras de una misma moneda, ¿verdad? La cooptación entendida precisamente como esta incrustación de redes, ¿verdad? De redes criminales dentro de las instituciones del Estado. No la captura, que significa élites económicas, digamos, sobornando desde afuera, sino redes dentro, o sea, los funcionarios públicos, los partidos, digamos, todos parte de estas redes que también actúan intentando ejercer influencia desde afuera. Ahí yo preguntaría, ¿verdad? Hablar de Estado de Derecho en ese caso, primero, si es viable, y segundo, si es posible la democracia en esta dinámica que, gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público con CICIG, se logró develar a un detalle mayor, porque se sabía que de alguna manera veníamos arrastrando estos problemas, ¿verdad? Desde el Acuerdo de Derechos Humanos que habla de los IACs, ¿verdad? Entonces, aquí paso muy rápidamente por todo esto que ya conocemos, ¿verdad? Sabemos los niveles de impunidad que llegó a haber y la persistencia de CIACs para crear la CICIG, ¿verdad? Los vínculos entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente, que aunque no eran el mandato de CICIG, ni la corrupción tampoco era el mandato, era la desarticulación de los CIACs, pero por estos hallazgos penales, ¿verdad? En la investigación penal, que son inevitables, se les llama, ¿no? Que una
investigación sobre un delito te lleva a la destapa los indicios de la comisión de otros delitos, pues por mandato, pues tienes que seguir investigando, y ahí es donde se abre el abanico del trabajo de CICIG, y los vínculos entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente quedan explícitos, ¿verdad? En muchos de los casos que llegamos a conocer y que ustedes como periodistas conocen incluso a mucha mayor profundidad que la mayoría de la ciudadanía, ¿verdad? Porque se dedican a hacer esta investigación rigurosa para transmitir, ¿verdad?, la información a la sociedad. Entonces, esta idea de las redes, ¿verdad?, como estructuras que derivan, ¿verdad?, de estructuras contra insurgentes militares y paramilitares y que continúan operando hasta el día de hoy, es bien importante tenerla como elemento analítico para discutir la posibilidad de la democracia, porque no se trata solo de si es liberal o es participativa o más deliberativa o más de reconocimiento de otros sistemas de saber, digamos, ¿no? O de otras culturas, sino tiene que ver también con este elemento, ¿verdad?, que es estructural completamente al análisis, ¿verdad?, de la posibilidad y de la disputa sobre la democracia en Guatemala. No nos olvidemos de que ahora en estos días, ¿verdad?, que está arrancando precisamente el proceso de elección de cortes, es cuando se pone de una manera bien visible, bien evidente, esta tensión, digamos, ¿no?, entre el Estado de Derecho y la cooptación. Estado de Derecho es otra cosa, y aquí quisiera hacer una síntesis, digamos, ¿no? El Estado de Derecho implicaría hablar de democracia y de derechos humanos como límites al poder, público o privado, también las empresas. Y acá, pues por supuesto, esto se trataría de un proceso de elección de cortes pues limpios, que cumple las reglas, que privilegia, ¿verdad?, jueces independientes que solo tienen un compromiso con la democracia y los derechos y no con ningún otro sector. Pero bueno, sabemos que en el modelo de reconfiguración cooptada del Estado, pues no hay límites democráticos al poder, han regido los privilegios por encima de los derechos, y eso es básicamente la contradicción máxima, ¿verdad?, a una idea de democracia. El Estado de Derecho, mientras defiende protección de valores como el bien común o el interés nacional, un Estado cooptado sustituiría el bien común por intereses privados e incluso criminales, mientras el Estado de Derecho opta o promueve el cumplimiento de una ley que con contenidos democráticos, por supuesto, porque en esta era sería sí, solo sí hay contenidos democráticos, aunque sabemos que hay procesos de regresión democrática o de autocracia. Si quieren, en la plenaria lo podemos debatir más. Pero en principio un Estado de Derecho democrático sería esto. En la reconfiguración cooptada del Estado lo que encontramos es una zona gris que nos habla de una dialéctica entre lo legal y lo ilegal, ¿verdad? Y básicamente nos habla de un caminar hacia un estado de negación del derecho, que es básicamente lo que Guatemala ha llegado a experimentar, sobre todo porque el primer espacio de cooptación y el último a lo mejor en descooptarse es el Poder Judicial, precisamente porque las redes criminales, para poder operar, necesitan garantizar impunidad, y para eso es necesario cooptar el Poder Judicial, ¿verdad? Y de ahí es donde vemos, digamos, esta tensión entre Estado de Derecho y Estado cooptado como uno de los obstáculos principales, más allá de todos los desafíos que tenemos como sociedad, con continuidades coloniales, patriarcales y demás, ¿no? Esta parte que se mezcla también, por supuesto, con todo lo demás, es importantísima de tener presente. Me alegra que ustedes ya lo debatieron, creo yo, en algunos momentos anteriores, y así lo podemos de alguna forma ampliar, si quieren, en la plenaria. Entonces, en un Estado cooptado, en donde hay vínculos entre la impunidad del pasado y el presente, donde hay continuidades coloniales, patriarcales, desigualdad económica, ¿verdad?, como problema estructural que no se resolvió con los acuerdos de paz, digamos, ¿no?, y como uno de los orígenes de la guerra. ¿Qué ha significado la democracia para los pueblos indígenas, para las mujeres, para los jóvenes, para los barrios urbanos, populares, las comunidades rurales, en esa transición que desde 1986 para acá proponía una transformación de la situación, de la realidad? ¿Y qué significa esa palabra hoy, verdad? Esa es una pregunta que me gustaría arrastrar para que la llevemos a la plenaria, porque me gustaría también escucharles a ustedes, que cómo ven esa parte, ¿no? En Guatemala,
volviendo a la idea del inicio, pues sí, tenemos este modelo de democracia liberal y a mí me gustaría también lanzar esta pregunta: ¿en qué medida el racismo, el patriarcado, el clasismo han influido en la concepción dominante sobre la democracia a lo largo de esta transición, en la cual quiero señalar algunos momentos de tensión? Esta pregunta me parece central, ¿verdad? Porque pienso, por ejemplo, en la discusión de el último intento de reforma constitucional que hubo por parte de la CICIG, cuando el pluralismo jurídico y la incorporación incorporar el pluralismo jurídico, o la justicia indígena, más bien, porque pluralismo jurídico es algo más amplio. La justicia indígena es una de las medidas más, entre comillas, light, ¿verdad? Para el reconocimiento cultural, y eso era en Guatemala el máximo debate, ¿verdad? O sea, eso iba a dividir al país, eso iba a acabar con Guatemala. Entonces, ¿en qué medida, digamos, esa medida democrática, ¿verdad? Que es el reconocimiento básico de más de la mitad de la población, nada más y nada menos, ¿verdad? Para que tengan ciudadanía y sean reconocidas y reconocidos como son y como quieren seguir siendo, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el racismo, el patriarcado, el clasismo ha influido esa concepción, ¿verdad? Porque para muchos la Constitución tal como está muy bonita. Lo que pasa es que no ha tenido la oportunidad de cumplirse o de desarrollarse, ¿verdad? O sea, no hay un cuestionamiento de la exclusión radical de más de la mitad de las personas, incluyendo a las mujeres también, incluyendo a todos los colectivos de la diversidad sexual. O sea, todos los que están invisibles, todas las personas invisibles ahí, eso no es tan grave, digamos. Lo que pasa es que la Constitución no ha tenido una oportunidad. Y ahí es donde me parece que el debate sobre la democracia liberal cobra una importancia clave, ¿verdad? Sobre todo en este momento en donde la idea de la defensa de la democracia cobró, más allá de los partidos, de hecho, cobró un lugar central, ¿no? Algunas discusiones, tensiones que me gustaría como solo introducir, que me parece que ponen en jaque esa idea de la democracia. Número 1, la justicia transicional, el debate sobre genocidio, pero también todos los casos de justicia transicional que ha habido a lo largo de este tiempo de transición, digamos, ¿no? A la democracia. A mí me parece, o yo me preguntaría, todos sabemos que los casos que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos padecen de una impunidad prácticamente total que contrasta clarísimamente con la celeridad que tiene la persecución penal de todas aquellas personas consideradas enemigo interno, ¿no? O sea, el derecho penal del enemigo le gana la carrera totalmente a la justicia transicional en este sentido, o a las medidas de desjudicialización para todos los delitos de cuello blanco, que es lo que estamos presenciando en esta época. O sea, la impunidad como elemento, como problema central dentro del aparato de justicia se ha dado en estos casos, ¿verdad? Y yo me preguntaría, suponiendo que todas las garantías de la justicia liberal fueran cumplidas para los pueblos indígenas, ¿verdad? Me pregunto si eso sería suficientemente democrático. Me pregunto si una traducción simultánea es suficiente, ¿verdad? Para lograr comprender, ¿verdad? Un universo de sentidos que puede venir de Nevaj, que puede venir de Varillas, que puede venir de distintos lugares de Guatemala, ¿verdad? De personas que por primera vez visitaban, por ejemplo, el Palacio de Justicia, de personas que decidían sentarse en el suelo y no en las sillas, ¿verdad? Y que tenían estos audífonos solo para tener una traducción de testimonios que a lo mejor en 5 minutos tenían que resumir el máximo horror que han vivido en su vida, ¿verdad? Y con esta, digamos, falta de traducción cultural que todavía padece nuestro sistema. O sea, aún cumpliendo las leyes, aún cumpliendo los procesos, aún dándoles un tratamiento digno a las víctimas, ¿dónde está la democracia, verdad? De todos aquellos que de alguna manera tienen que adaptarse a procedimientos que no necesariamente se asocian a sus ideas de justicia o de reparación o de verdad. El segundo sería esta idea de los conflictos agrarios y socioambientales, ¿no? El derecho a la consulta, el famoso veto, el poder vinculante de los derechos humanos, ¿verdad? Esto me parece que también es algo que atraviesa por completo el debate sobre la democracia, precisamente porque nos hace pensar o nos hace preguntar si es posible el consenso en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo, ¿verdad? ¿Qué conciben unas comunidades o unos pueblos en Guatemala
como desarrollo, como progreso, como felicidad en últimas, y que conciben sobre esas mismas categorías otros pueblos u otra sociedad, digamos, ¿no? Que sería la predominante en términos de poder, ¿no? Allí me parece que hay una tensión clara que es del debate de la democracia, porque precisamente esto que estamos viendo en las fotos no es para nada democrático, ¿verdad? Y tampoco es para nada de los años 80, sino como todos y todas aquí sabemos, son fotos muy recientes, ¿verdad? Y son prácticas que siguen ocurriendo desde México hasta la Patagonia siempre que haya estas discrepancias fundamentales, ¿verdad? Y que son lo más antidemocrático. Son, digamos, una de las expresiones de la regresión democrática de la que se habla en nuestros días o en algunos lados de la autocracia, ¿no? En tercer lugar, este momento de reformas constitucionales, ya pasé por ahí, así que lo voy a hacer más cortito. El pluralismo jurídico más allá de la justicia, ¿verdad? Como decía y retomo ahora, en aquel momento de propuestas CICIG de reformas constitucionales que eran bastante tímidas, digamos, considerando el nivel de invisibilidad que los pueblos indígenas tenían hasta este momento y siguen teniendo hasta hoy. El debate que surgió, ¿verdad? Me parece a mí que es también emblemático, ¿no? La defensa de una constitución o de un orden institucional tal como ha sido, ¿verdad? Desde los años 80 como algo perfecto y perfectible en la praxis, no en la normativa, porque en la normativa ya está todo muy bien, ¿verdad? Toda esta parte me parece que es bien importante de poner como debate central, precisamente porque el pluralismo jurídico no se trata solo de justicia o de resolución de conflictos, se trata de concepciones del mundo, se trata de concepciones de la política misma, de concepciones de relaciones, ¿verdad? Comunitarias, de tejido social. Se trata de algo mucho más amplio que solo la justicia. Entonces, eso es la democracia. Esa es como la democracia que vive en la mitad del país, que no está reconocida en la Constitución, ¿verdad? En cuarto lugar, la discusión sobre la refundación del Estado, ¿no? Que está derivada justo de la última reflexión que hice. La idea de una asamblea constituyente plurinacional popular, ¿verdad? Que existen varias propuestas desarrolladas por movimientos sociales indígenas y populares desde más o menos el año 2012, ¿verdad? Eso es algo que definitivamente es una discusión y una atención central al debate sobre la democracia, precisamente porque cuando hay movimientos que hablan de fundar el Estado, incluso no solo de refundar, precisamente porque no han sido parte del Estado, porque no han sido parte de toda esa retórica democrática institucional y de esos diseños institucionales nuevos, pues eso definitivamente es debate sobre democracia, ¿verdad? Sobre hasta a quiénes alcanza la democracia. Y por último, pues recordar esta idea de la defensa de la democracia más allá de los partidos, un poco para retomarla quizás en la plenaria, ahora que tengamos el chance de intercambiar, ¿no? Precisamente porque justo es recientemente cuando, sin tener, digamos, un movimiento o un partido mayoritario, todos sabemos cómo fue el proceso electoral el año pasado, en un momento de crisis máxima, pues son los pueblos indígenas a través de sus autoridades ancestrales quienes convocan, ¿verdad?, a esta defensa de la democracia más allá de los partidos, y es como lo que a mí me parece más estimulante precisamente de este debate que tenemos hoy, ¿verdad?, de la democracia en disputa, porque creo que hasta ahí llega, hasta este momento y desde este momento hasta hoy, continúa esa disputa que puede ser semántica, que puede ser simbólica, que puede ser epistemológica, ¿verdad? O sea, ¿cómo se produce la idea de democracia en cada sistema de conocimiento, ¿no? Señalar algunas reflexiones quizás para ir cerrando. Me parece que la idea del conflicto, de los antagonismos y del disenso son centrales y atraviesan el debate de la democracia porque son precisamente la columna vertebral de los desafíos que acabo de mencionar, que son una lista súper inicial. Esa lista podría llenarse de muchas otras
otros debates que ni siquiera hemos tenido, porque yo ahí hablo de debates que se han tenido, de noticias que vemos, de dinámicas sociales, pero no han llegado, digamos, hasta ese nivel. Por ejemplo, el reconocimiento de derechos a la diversidad sexual, la igualdad de género, el aborto, tantos debates que podrían estar en esa lista, pero que sencillamente en Guatemala se silencian apenas arrancando, ¿verdad? Por lo tanto, el conflicto, el antagonismo, los disensos son medulares a esta reflexión, ¿no? Me parece en este sentido importante pensar, y también pensando en la comunicación y en el periodismo, ¿verdad? En dónde se originan los conflictos, ¿verdad? ¿Cuáles son las raíces causales de la conflictividad, ¿verdad? Más allá de los indicadores más puntuales del conflicto, ¿dónde están las raíces, verdad? Yo creo que si pensamos en eso y pensamos en la democracia y pensamos en esa guerra que terminó sin resolver sus causas, pues podemos respondernos, digamos, mucho de lo que estoy hablando, ¿no? Luego, las tesis liberales, que son centrales a la democracia en este caso, ¿no? Guatemala han tenido muchas críticas, digamos, ¿no? El consenso como punto de partida y como punto de llegada, Chantal Mouffe es una autora que ha hecho una crítica muy interesante, ¿verdad? A esta idea, a este límite que tienen las tesis liberales en el sentido de negar el conflicto central a toda sociedad humana, ¿verdad? Indistintamente de la cultura que sea, porque, bueno, como les digo, esta es una idea que se puso, entre comillas, de moda en Europa y se intenta exportar, ¿verdad? A través de un montón de otros programas pues, que pueden ser de cooperación, de diálogo político, etcétera, pero que la propia Chantal Mouffe critica, ¿verdad? Como imposible en casi ninguna, en casi ninguna sociedad, ¿verdad? Precisamente por esta idea del consenso como elemento central a las sociedades, ¿no? Entonces, en Guatemala, este disenso, pues como ya hablaba, ¿verdad? Pues se encuentra en la tensión entre el modelo de desarrollo y otras concepciones de relación con la naturaleza. Lo mismo ocurre respecto de la idea de interés nacional. Cuando hay movimientos que hablan de plurinacionalidad, pues no es un interés nacional, una nación, ¿verdad? Pueden ser intereses de distintos pueblos, de distintas nacionalidades. El bien común o los bienes comunes y el gran debate que existe también sobre los bienes comunes. ¿Qué se entiende por bien común? ¿Quién se ha apropiado de los significados de todas estas categorías, ¿no? Yo creo que ahí también hay un centro de antagonismos, ¿no? Pues la colonialidad y el racismo clásicos, ¿verdad? En Guatemala, continuidades todavía por remontar. Esa tensión que existe entre la lógica estatocéntrica, ¿verdad?, de la soberanía nacional y la libre determinación o la autonomía de los pueblos indígenas. Eso es central, ¿verdad?, a todo esto, por decir nada más algo que es fundamental, lo que es el paraguas de los derechos indígenas, digamos. El patriarcado y la tensión entre la lógica androcentrista, ¿verdad?, en términos masculinos de las instituciones, que eso va desde los partidos políticos hasta los poderes institucionales y privados, ¿verdad? No hace tanta falta ahondar en esto, porque es demasiado evidente, ¿verdad? O sea, el caudillismo en los partidos políticos, esa tradición, digamos, ¿no? Que se contrapone abiertamente a las reivindicaciones de igualdad de género, ¿verdad? Sobre las cuales ya hablaba y que precisamente no permiten ni siquiera que estos debates, que en otras sociedades son bastante comunes en nuestros tiempos, pues en Guatemala se den, ¿verdad? Esta tensión le doy sería como la número 6, ¿verdad? Pero le doy un lugar especial porque me parece que es la que está poniendo en jaque, o por lo menos más en evidencia, la crisis de la democracia en un país como Guatemala, además de todo lo que ya mencioné. Y es la idea del derecho penal del enemigo y el lawfare, ¿verdad? Ustedes como periodistas conocen muy bien este debate y por esa razón también me gustaría profundizarlo, ¿verdad? Esta idea del derecho penal del enemigo es una categoría propia de las dictaduras o de los estados policía, ¿verdad? En tiempos de dictadura, de las autocracias, ¿verdad? De todos aquellos sistemas que reúnen el poder de una forma arbitraria en una persona o en una institución, ¿verdad? Y es la más contradictoria a una idea de democracia en donde hay división de poderes, donde hay debido proceso, donde hay persecución legal justa, digamos, no
no inquisitiva, ¿verdad? Entonces, esta idea surge desde el derecho romano, ¿verdad? Ahí había una categoría del hostis o el enemigo, que era aquel, en el derecho romano era, se le llamaba enemigo o hostis a todo aquel que era externo, digamos, a la comunidad, los extranjeros, los esclavos también, por ejemplo, y no tenían explícitamente los mismos derechos que los ciudadanos. Entonces, se habla de un derecho penal de los ciudadanos y un derecho penal del enemigo. Esto Gunther Jacobs en Alemania lo desarrolló en los años 80, precisamente para explicar la manera en esto que mencionaba anteriormente, ¿verdad? La manera en que un ministerio público persigue de una forma tan abiertamente contrastante a unos en contraste de la manera en que trata a otros, ¿verdad? Ahí vuelvo al caso de la desjudicialización o del cierre de algunos casos de delitos de cuello blanco, ¿verdad? De muchos personajes vinculados a los casos de cooptación o de gran corrupción en Guatemala, en contraste con la gente que está siendo perseguida y que incluso tiene que exiliarse precisamente por las faltas de garantías, por la falta de garantías de un debido proceso, ¿no? Esto fue trabajado por Carl Schmitt. Como ustedes saben, este señor es un filósofo, politólogo que fue, digamos, participante o asesor del nazismo en la primera mitad del siglo XX, y que era el que precisamente definió estas categorías, ¿verdad? Del amigo, el enemigo interno, ¿verdad? Para poder trabajar y justificar de alguna manera legalmente aquellas diferencias, ¿no? Se habla en el derecho penal del enemigo de perseguir personas y no acciones, que también es un principio súper antidemocrático, porque el derecho penal debe perseguir la acción, debe investigar la acción antes que a la persona, ¿no? No es el hecho entonces lo que se somete a análisis, sino la peligrosidad, entre comillas, ¿verdad? Que el autor representa al statu quo. Y bueno, el lawfare o la guerra jurídica, como sabemos, lo que busca es la muerte civil o la muerte política, no la muerte física necesariamente, ¿verdad? De una persona, o la muerte jurídica, ¿verdad? Aislar y anular totalmente a esa persona y neutralizar a quienes le rodean, ¿verdad? Ese es un poco el efecto o el objetivo, ¿no? Del lawfare o de la guerra jurídica. Y bueno, como sabemos, en una fase reciente, pues jueces, magistradas, fiscales, periodistas, además de defensoras de derechos humanos y autoridades ancestrales, que era el patrón que habíamos estado viendo desde la firma de la paz, básicamente, ¿verdad? Con los conflictos agrarios y el delito de usurpación. Que ahí hay también toda una historia de patrones, de mutaciones, ¿verdad? En el encuadramiento penal de todos estos casos, ¿verdad? Ha habido tiempos en que el secuestro es el delito, en otros tiempos es la asociación ilícita, en otros tiempos ha sido el terrorismo, y así eso también tiene todo otro debate, ¿verdad? Que sería interesante tener. Pero por el momento me parece que este fenómeno está representando de una forma bien emblemática, ¿verdad? La regresión o la contradicción, ¿verdad? Con una idea de democracia en Guatemala desde el Poder Judicial y desde los operadores de justicia, ¿no? Bueno, aquí paso rapidito. Ustedes ya saben cómo fue en el proceso electoral en 2023, ¿verdad? La judicialización que sigue dándose hasta hoy, precisamente con esta misma lógica que hablábamos acá, ¿no? Y entonces vuelvo para cerrar a la idea del paro nacional en 2023 y me gustaría discutir un poco más la idea de la democracia más allá de los partidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se reivindica en últimas, ¿verdad? Y dónde puede haber rupturas epistémicas, ¿verdad? Cuando hablamos de defender la democracia, ¿qué significa esta idea de la democracia para cada persona, para cada pueblo, para cada sector y para cada colectivo, ¿no? Muchas gracias a Mónica Mazariegos por haber compartido con nosotros esta exposición sobre la democracia en disputa en Guatemala. Muchas gracias también a ustedes por su atención y volvemos a encontrarnos en otra próxima sesión de capacitación de los ciclos de actualización para periodistas CAP.